El silencio de una mujer puede albergar tormentas que ningún hombre comprenderá jamás. El pueblo de San Miguel del Valle existía como una mancha de adobe y piedra en medio de las montañas mexicanas, un lugar donde el tiempo parecía moverse al ritmo de las campanas de la iglesia y los rumores viajaban más rápido que las carreteras de tierra permitían. Era 1893, y la vida transcurría bajo normas no escritas que todos conocían pero que nadie se atrevía a cuestionar abiertamente. Entre esas reglas estaba la más importante: el honor familiar se protegía a cualquier costo, incluso cuando ese costo era el alma de una mujer. Catalina Mejía había cumplido 19 años en marzo, cuando las jacarandas aún pintaban las calles de morado y el aire olía a tierra mojada después de las primeras lluvias. Era una joven de mirada profunda y manos ásperas por el trabajo, hija única de don Rafael Mejía, un hombre cuya fortuna provenía de las minas de plata cercanas. Su madre había muerto al darle a luz, dejando a Catalina en manos de su padre y de la servidumbre que habitaba la hacienda familiar. Pero había alguien más en esa casa, alguien cuya presencia se sentía como una sombra permanente. Don Augusto Mejía, hermano menor de Rafael, administrador de las propiedades y hombre de confianza de la familia. Don Augusto tenía 42 años, un bigote cuidadosamente recortado y una reputación impecable en el pueblo. Nadie cuestionaba su religiosidad ni su dedicación a los negocios familiares. Vestía siempre de negro, como correspondía a un hombre de su posición, y asistía a misa cada domingo sin falta. Las mujeres del pueblo lo consideraban un soltero codiciado, aunque él siempre rechazaba cualquier acercamiento con una sonrisa cortés y una excusa sobre sus obligaciones para con su hermano. Lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar, era que detrás de esa fachada de respetabilidad se escondía un depredador paciente. Todo comenzó cuando Catalina tenía 15 años. Su padre había enfermado de una fiebre que lo mantuvo postrado durante semanas, y don Augusto asumió el control total de la casa. Fue entonces cuando las miradas comenzaron. Esas miradas que duraban demasiado, que se posaban sobre ella con un peso que la hacía sentir incómoda. Catalina intentó mantenerse alejada, refugiándose en sus labores de bordado y en las horas que pasaba leyendo en la biblioteca. Pero la hacienda era grande, mas no infinita, y siempre había encuentros en los pasillos, en el comedor, en el patio donde ella alimentaba a las gallinas. Las palabras vinieron después, comentarios que sonaban como halagos, pero que dejaban un sabor amargo en la boca. «Qué hermosa te has puesto, sobrina», decía él mientras sus ojos recorrían su figura de una manera que no tenía nada de paternal. «Eres la imagen de tu madre, aunque más bella aún». Catalina aprendió a bajar la mirada, a responder con monosílabos, a existir lo más pequeña posible en presencia de su tío. Cuando don Rafael se recuperó, Catalina creyó que las cosas volverían a la normalidad. Pero su padre había envejecido con la enfermedad, y cada vez delegaba más responsabilidades en su hermano. Don Augusto se volvió indispensable, la columna vertebral de la familia Mejía. Y con ese poder vino la audacia. Una noche de julio, cuando Catalina tenía 17 años, él entró a su habitación. No tocó la puerta, simplemente apareció como un espectro entre las sombras, iluminado apenas por la lámpara de aceite que ella había dejado encendida para leer. Catalina se incorporó de golpe, apretando las sábanas contra su pecho, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. «No grites», fueron sus primeras palabras, dichas con una calma que hacía la situación aún más aterradora. «No querrás despertar a tu padre y causarle otra enfermedad, ¿verdad?». La amenaza era clara. Don Rafael, con su salud frágil, no podría soportar un escándalo. Y Catalina sabía lo que sucedía con las mujeres que acusaban a hombres respetables. Nadie les creía. Peor aún, ellas terminaban siendo culpadas, manchadas, expulsadas de sus hogares mientras los hombres seguían con sus vidas intactas. Esa noche, don Augusto no hizo más que sentarse al borde de su cama y hablar. Le contó sobre su soledad, sobre cómo la había visto crecer y cómo había desarrollado sentimientos que, según él, eran naturales e inevitables. Usó palabras floridas, referencias a la literatura romántica que ella tanto disfrutaba, comparándola con heroínas de novelas. Intentó convencerla de que lo que sentía era amor, un amor profundo que la sociedad no podría entender pero que ellos, en la intimidad de la familia, podían cultivar. Catalina permaneció en silencio, paralizada por el miedo y la repulsión. Cuando finalmente él se marchó,
Después de acariciar su mejilla con una ternura que la hizo sentir náuseas, ella se encerró con llave y lloró hasta el amanecer. Las visitas nocturnas se volvieron frecuentes. Algunas noches él solo hablaba, otras dejaba regalos, joyas que pertenecieron a su madre, flores del jardín, libros de poesía con pasajes subrayados que hablaban de amor prohibido. Cada regalo era una cadena más, un recordatorio de su poder sobre ella. Y siempre, siempre, estaba la amenaza implícita. El bienestar de su padre dependía de su silencio. Catalina intentó buscar ayuda, pero cada puerta que tocaba se cerraba antes de abrirse completamente. Primero acudió a Sor Teresa, la monja que dirigía el pequeño convento del pueblo y que había sido amiga de su madre. La encontró en el huerto, entre las plantas de mentegromero, y con voz temblorosa comenzó a contarle lo que sucedía. Pero apenas mencionó el nombre de don Augusto, el rostro de la religiosa se endureció. «Niña, ten cuidado con las palabras que pronuncias», le dijo Sor Teresa mientras miraba nerviosamente hacia todos lados. «Acusar a un hombre de bien, especialmente a tu propio tío, es un pecado grave. Los pensamientos impuros a veces nublan la mente de las jóvenes, haciéndoles imaginar cosas que no existen. Reza 3 rosarios y pide perdón por estas fantasías». Catalina se quedó helada. No había encontrado compasión, sino juicio. La monja la despachó con bendiciones vacías y la advertencia de que difundir tales historias solo arruinaría su propia reputación. Regresó a la hacienda con el alma más pesada que cuando había salido. Su segunda tentativa fue con doña Remedios, la comadrona del pueblo, una mujer mayor que había visto nacer a medio San Miguel del Valle y que tenía fama de sabia y discreta. Catalina la encontró un día de mercado, entre los puestos de verduras y telas, y consiguió hablar con ella a solas detrás de la iglesia. Esta vez fue más directa, más desesperada. Las palabras salieron atropelladas, contándole sobre las visitas nocturnas, sobre el miedo que la mantenía despierta cada noche, sobre las amenazas veladas. Doña Remedios le escuchó en silencio, y por un momento Catalina creyó que finalmente había encontrado a alguien que le creería. Pero cuando terminó de hablar, la comadrona negó con la cabeza lentamente. «Muchacha, yo he traído al mundo a don Augusto. Conozco a ese hombre desde que era un bebé en brazos de su madre». «Es imposible lo que dices», respondió con una mezcla de decepción y lástima. «Quizás la soledad te está afectando. Una joven de tu edad debería estar pensando en matrimonio, no inventando historias sobre su familia. Estas fantasías solo demuestran que necesitas un esposo que te mantenga ocupada». Nuevamente, las puertas se cerraban. Catalina comprendió entonces una verdad terrible. Don Augusto había construido su reputación durante décadas, mientras que ella era solo una muchacha sin madre, sin aliados, sin voz. Su palabra no valía nada contra la de él. Las cosas empeoraron en diciembre de ese mismo año, cuando Catalina cumplió 18. Don Rafael decidió organizar una cena para celebrar, invitando a las familias más prominentes del pueblo. Catalina se vistió con un traje de terciopelo verde oscuro, el cabello recogido en un moño elaborado que una de las criadas le había hecho. Durante la velada, intentó comportarse con normalidad, sonriendo a los invitados, respondiendo preguntas sobre sus bordados y sus lecturas. Pero don Augusto no dejó de observarla durante toda la noche. Desde el otro extremo de la mesa, sus ojos la seguían con una intensidad que la hacía sentir desnuda a pesar de las capas de tela que la cubrían. Cuando los invitados se retiraron y su padre subió a sus habitaciones exhausto por el evento, don Augusto se quedó abajo con ella. 18 años, dijo él, acercándose mientras los sirvientes recogían los platos sucios. Ya eres toda una mujer, Catalina. Ya no puedo seguir esperando. Ella retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared del comedor. Por favor, tío, esto no está bien. Usted lo sabe. No está bien, repitió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El amor nunca está mal, sobrina. Y yo te amo más de lo que cualquier hombre jamás te amará. He sido paciente, he esperado a que maduraras, a que comprendieras lo que significas para mí. Esa noche, don Augusto no se limitó a hablar. Por primera vez, sus manos la tocaron de una manera que traspasó todos los límites que hasta entonces había respetado. Catalina intentó resistirse, empujarlo, gritar, pero él era más fuerte y su mano cubrió su boca con firmeza. «Si haces escándalo, destruirás a tu padre», susurró contra su oído. «Imagina su vergüenza, su dolor.
cuando se entere de que su propia hija ha estado tentando a su hermano. Porque eso es lo que todos creerán, Catalina, que tú me seduciste. Una muchacha joven y bonita, un hombre solitario y vulnerable. ¿A quién crees que le creerán? El horror de esa noche quedaría grabado en la memoria de Catalina como una herida que nunca sanaría. Cuando finalmente él se marchó, dejándola sollozando en el suelo de comedor entre los restos de la celebración, ella supo que algo dentro de ella se había roto irremediablemente. Los meses siguientes fueron un descenso al infierno. Las visitas de don Augusto se volvieron más frecuentes y más atrevidas. Ya no esperaba la noche. A veces la buscaba durante el día, aprovechando cualquier momento en que estuvieran solos. La biblioteca que había sido su refugio se convirtió en otro escenario de su pesadilla. El jardín donde solía pasear ya no era seguro. Incluso la capilla privada de la hacienda, ese espacio sagrado, fue profanado por su presencia. Catalina dejó de comer adecuadamente. Su rostro se afiló, ojeras profundas aparecieron bajo sus ojos, y su piel adquirió una palidez enfermiza. Las criadas murmuraban preocupadas, pero cuando don Rafael preguntaba, ella sonreía y decía que simplemente no tenía apetito. No podía contarle la verdad. Su padre había envejecido tanto, su salud era tan frágil, que el menor disgusto podría matarlo. Don Augusto, por su parte, parecía florecer. Se mostraba más animado que nunca en público, más generoso con los peones, más devoto en la iglesia. Nadie sospechaba nada. ¿Cómo podrían? Él era la imagen perfecta del hombre honorable, mientras Catalina se marchitaba en silencio. Hubo un momento, en abril de 1893, en que Catalina consideró seriamente quitarse la vida. Tenía en su poder un frasco de láudano que el médico había recetado para los dolores de cabeza de su padre. Sería tan fácil, pensaba mientras sostenía el frasco contra la luz de la ventana, observando cómo el líquido oscuro se movía perezosamente. Solo necesitaba beber lo suficiente y todo terminaría. El dolor, el miedo, la vergüenza que la consumía día tras día. Pero cada vez que destapaba el frasco y acercaba el vidrio a sus labios, la imagen de su padre aparecía en su mente. Don Rafael, ya tan débil, tan dependiente de ella para las pequeñas alegrías de su existencia. Su muerte lo destruiría completamente, y probablemente todos asumirían que había sido por algún desamor o melancolía femenina. Nadie sabría la verdad. Don Augusto seguiría siendo el hermano ejemplar, el tío devoto que había intentado cuidar de su sobrina perturbada. Así que Catalina guardaba el frasco, día tras día, y continuaba existiendo. No viviendo, solo existiendo. Fue en mayo cuando la situación tomó un giro que ella nunca imaginó posible. Catalina comenzó a sentirse enferma por las mañanas, un malestar que la hacía correr al orinal para vomitar apenas despertaba. Al principio lo atribuyó al estrés, a las noches sin dormir, a la comida que apenas probaba. Pero cuando su periodo no llegó, y luego pasó otro mes sin que apareciera, una realización horrible comenzó a formarse en su mente. No podía ser. Por favor, Dios, que no fuera eso. Pero su cuerpo no mentía. Sus pechos se volvieron sensibles, su cintura comenzó a ensancharse apenas perceptiblemente, y los mareos matutinos continuaron. Catalina estaba embarazada. Llevaba en su vientre el hijo de su tío, el producto de meses de abuso y horror. La desesperación que sintió en ese momento superó todo lo que había experimentado antes. Un hijo, un bebé que crecía dentro de ella, una evidencia viviente de su degradación. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo podría ocultarlo? En el México de 1893, una mujer soltera embarazada era la peor vergüenza imaginable. Sería expulsada de su hogar, señalada en las calles, condenada a una vida de miseria y desprecio. Durante 2 semanas, Catalina guardó el secreto, aterrorizada de que don Augusto lo descubriera. Pero lo notó antes de que ella pudiera decidir qué hacer. Una tarde, mientras ella bordaba en la sala, él entró y cerró la puerta tras de sí. La forma en que la miró, con esa sonrisa satisfecha y posesiva, le hizo saber que él ya sabía. «Estás embarazada», dijo sin preámbulos. No era una pregunta. Catalina dejó caer el bordado, sus manos temblando incontrolablemente. «¿Cómo?» «He estado observándote. Los cambios son evidentes para quien sabe buscarlos», respondió él, acercándose y arrodillándose frente a ella. Para su horror, colocó una mano sobre su vientre a un plano. «Nuestro hijo. Finalmente tendremos un hijo».
Esto es una abominación, susurró ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Usted ha destruido mi vida. Don Augusto frunció el ceño, como si genuinamente no comprendiera su angustia. Al contrario, le he dado propósito. Pero tienes razón en una cosa. Esto complica las cosas. No podemos permitir que nazca un bastardo. Arruinaría a la familia. Por un momento horrible, Catalina pensó que él propondría deshacerse del bebé de alguna manera terrible. Pero lo que dijo fue aún peor. Nos casaremos, anunció con la misma naturalidad con la que habría comentado sobre el clima. Es la única solución. Hablaré con tu padre. Le diré que nos hemos enamorado en secreto, que no queríamos decir nada hasta estar seguros de nuestros sentimientos. Rafael estará encantado. Siempre ha querido que me case, que tenga herederos. Y qué mejor que su propia hija, manteniendo así la fortuna en la familia. No, respondió Catalina con toda la firmeza que pudo reunir. Jamás me casaré con usted. Prefiero la muerte. La mano de don Augusto se cerró con fuerza sobre su brazo, apretando hasta que ella gimió de dolor. No seas tonta. ¿Cuáles son tus opciones? Confesar que estás embarazada y arruinar tu reputación y la de tu padre. Huir sola, sin dinero, sin protección, con un bebé creciendo en tu vientre. Morirías en las calles, Catalina. O peor, terminarías en algún burdel, vendiendo tu cuerpo para sobrevivir. Al menos conmigo tendrás una vida cómoda, respetabilidad, un hogar para tu hijo. Es su hijo, escupió ella con amargura, el producto de su violencia. Nuestro hijo, la corrigió él, soltando su brazo. Y nadie nunca sabrá las circunstancias de su concepción. Seremos una pareja respetable, un matrimonio feliz. Solo tú y yo conoceremos la verdad. Esa noche, Catalina contempló seriamente la idea de huir. Tenía algunas joyas que su madre le había dejado. Podría venderlas y tomar un tren a la Ciudad de México o Guadalajara, perderse en alguna ciudad grande donde nadie la conociera. Pero la realidad era cruel. No tenía educación formal más allá de lo que su padre le había enseñado. No tenía habilidades que pudiera vender. No conocía a nadie fuera de San Miguel del Valle. Y estaba embarazada, lo cual limitaba aún más sus opciones. Mientras luchaba con estas imposibilidades, don Augusto actuó. 3 días después, durante la cena, anunció casualmente que tenía algo importante que discutir con don Rafael. Catalina sintió que el mundo se detenía mientras su tío hablaba. Rafael, hermano mío, debo confesarte algo que he mantenido en secreto por demasiado tiempo, comenzó don Augusto con una actuación perfecta de nerviosismo y esperanza. He desarrollado sentimientos profundos por Catalina. Sé que puede parecer inusual, dada nuestra relación familiar, pero el corazón no elige a quien amar. Y me atrevo a creer que ella siente lo mismo por mí. Don Rafael dejó el tenedor, su rostro mostrando sorpresa genuina. Miró a su hija, quien permanecía petrificada en su silla, incapaz de hablar. Catalina, ¿es esto verdad? Ella abrió la boca, pero ningún sonido salió. ¿Qué podía decir? Si negaba los sentimientos de don Augusto, él revelaría su embarazo y la historia se volvería aún más escandalosa. Si confesaba la verdad sobre el abuso, su padre podría no creerle. O peor, podría creerle y la vergüenza lo mataría. El silencio se extendió en el comedor como una niebla espesa. Las velas sobre la mesa parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes de adobe. Don Rafael esperaba una respuesta, sus ojos cansados moviéndose entre su hija y su hermano. Don Augusto mantenía una expresión de vulnerabilidad perfectamente ensayada, como un actor consumado en el papel más importante de su vida. «Padre, yo», comenzó Catalina, pero su voz se quebró. Las palabras que necesitaba decir, la verdad que podría liberarla, permanecían atrapadas en su garganta como espinas. Miró a su padre, realmente lo miró, y vio a un hombre al borde del abismo. Sus manos temblaban constantemente desde la última enfermedad. Su rostro había adquirido un tono grisáceo que hablaba de órganos que fallaban lentamente. El médico le había dicho a Catalina en secreto que don Rafael quizás no vería otro invierno. «Entiendo que es repentino», intervino don Augusto suavemente, aprovechando el silencio de Catalina. «Por eso no había dicho nada antes. Pero la vida es corta, hermano, y ya no soy joven. He dedicado mi vida a servir a esta familia, a estas tierras, y ahora deseo formar mi propia familia.
¿Qué mejor manera que unirme con alguien a quien ya conozco y aprecio profundamente? Don Rafael se recostó en su silla, una mano sobre su pecho como si intentara calmar su corazón acelerado. No puedo negar que esto me toma por sorpresa, pero debo admitir. Hizo una pausa, una sonrisa débil formándose en sus labios, que me alivia pensar en Catalina bajo tu cuidado cuando yo ya no esté. Eres un hombre bueno, Augusto. Siempre lo has sido, y mantendría la fortuna en la familia, como debe ser. Catalina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su padre estaba bendiciendo esta unión, sellando su destino con su aprobación. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero don Rafael las interpretó como lágrimas de alegría. Mi niña está emocionada, dijo el anciano con ternura. Ven aquí, hija. Con piernas que apenas la sostenían, Catalina se acercó a su padre. Él tomó sus manos entre las suyas, frías y huesudas. Tu madre estaría tan feliz de verte casada con un hombre de bien. Y yo podré morir en paz sabiendo que estarás protegida. Padre, por favor, susurró ella. Una última tentativa desesperada. Esto no es. Sé que es abrumador, la interrumpió don Rafael, malinterpretando completamente su angustia. Pero confío en tu tío con mi vida, y ahora confiaré en él con la tuya. La boda se realizará pronto. No tiene sentido esperar cuando dos corazones ya están unidos. Don Augusto se acercó y colocó una mano sobre el hombro de Catalina, un gesto que a su padre le pareció tierno pero que a ella le produjo náuseas. Cuidaré de ella como del tesoro más preciado, te lo prometo. Esa noche, Catalina no durmió. Permaneció sentada junto a la ventana de su habitación, observando las estrellas que brillaban indiferentes sobre San Miguel del Valle. Había estado tan cerca de la verdad. Las palabras habían estado en la punta de su lengua. Pero el amor por su padre, el deseo de protegerlo de un dolor que seguramente lo mataría, la había silenciado una vez más. Los preparativos para la boda comenzaron inmediatamente. Don Rafael, revitalizado por la alegría del próximo matrimonio, insistió en que fuera una celebración digna de la familia Mejía. Se enviarían invitaciones a toda la región, se traería a músicos de Guadalajara, se sacrificarían los mejores animales para el banquete. El pueblo entero hablaba de la boda, algunos con aprobación, otros con cierta incomodidad ante la idea de un tío casándose con su sobrina, aunque tales uniones no eran completamente inusuales en familias adineradas que deseaban mantener su fortuna consolidada. Catalina se convirtió en una espectadora de su propia vida. Las costureras venían a medirla para el vestido de novia, un elaborado diseño en satín blanco con encaje importado de España. Doña Remedios, la misma comadrona que había rechazado sus súplicas meses antes, ahora la visitaba regularmente para darle consejos sobre cómo ser una buena esposa. Las mujeres del pueblo la felicitaban en la iglesia, diciéndole que afortunada era de casarse con un hombre establecido y respetable. Nadie veía el horror en sus ojos, o si lo veían, lo interpretaban como nerviosismo nupcial, algo completamente normal en una joven novia. Don Augusto, mientras tanto, se comportaba como el prometido perfecto. Le traía flores cada día. Se sentaba con ella y don Rafael durante las comidas hablando sobre sus planes futuros, sobre los hijos que tendrían, sobre cómo modernizarían la hacienda. Cuando estaban a solas, su máscara caía apenas lo suficiente para recordarle quién tenía el control. «Estás haciendo lo correcto», le decía mientras acariciaba su mejilla con una familiaridad que ya no necesitaba esconder. «Pronto serás mi esposa ante Dios y los hombres. Nuestro hijo nacerá en la legitimidad. Todo saldrá bien». Pero no todo saldría bien, y Catalina lo sabía. El embarazo avanzaba, su vientre comenzaba a redondearse de manera que pronto sería imposible de ocultar. Don Augusto había calculado todo cuidadosamente. La boda se realizaría en junio, cuando ella estuviera de aproximadamente 3 meses. Luego, podrían anunciar el embarazo en julio o agosto, y aunque algunos en el pueblo podrían contar con los dedos y sospechar que el bebé había sido concebido antes de la boda, no sería el primer caso de tales circunstancias, y el matrimonio legitimaría todo. La fecha fue fijada para el 25 de junio, día de San Juan, considerado propicio para las uniones. Faltaban solo 2 semanas cuando Catalina recibió una visita inesperada. Amelia Torres, su amiga de la infancia que se había casado y mudado a un pueblo vecino 2 años atrás, había venido a visitarla al enterarse de la boda. Se encontraron en el jardín de la hacienda,
bajo la sombra de un sauce llorón. Amelia la abrazó con entusiasmo, pero cuando se apartó, su sonrisa se desvaneció al ver el rostro de Catalina de cerca. «Estás tan delgada», murmuró Amelia con preocupación. «¿Y tus ojos? Catalina, ¿qué te ha pasado?» Por primera vez en meses, Catalina se encontró frente a alguien que realmente la veía. No veía a la afortunada novia, ni a la sobrina obediente. Veía a una mujer destrozada. «Amelia», susurró, mirando alrededor para asegurarse de que estaban solas. «Tengo que contarte algo, pero tienes que prometerme que me creerás. Por favor, necesito que alguien me crea». Y entonces, por primera vez, Catalina contó toda la historia. Las palabras salieron en torrentes, años de silencio rompiéndose como una presa que finalmente cede. Le habló de las primeras miradas, de las visitas nocturnas, de las amenazas veladas, del abuso, del embarazo. Le contó sobre la trampa perfecta en la que estaba atrapada, sobre cómo cada puerta que había tocado se había cerrado en su cara. Amelia la escuchó en silencio, su rostro pasando del shock al horror a la furia. Cuando Catalina terminó, temblando y llorando, Amelia la abrazó con fuerza. «Te creo», dijo simplemente. «Por supuesto que te creo». Esas 3 palabras, tan simples pero tan poderosas, hicieron que algo dentro de Catalina se quebrara y sanara al mismo tiempo. Amelia Torres no era como las otras mujeres del pueblo. Su matrimonio la había llevado a vivir en Atotonilco, un pueblo más grande donde había conocido a personas diferentes, ideas diferentes. Su esposo era maestro, un hombre educado que creía en la justicia y en que las leyes debían proteger a los débiles. Y Amelia, en esos 2 años lejos de San Miguel del Valle, había aprendido que el mundo podía ser más grande que las reglas sofocantes de su pueblo natal. «No puedes casarte con él», dijo Amelia con firmeza, sosteniendo las manos de Catalina entre las suyas. «No importa lo que digan, no importa las consecuencias. Esto es un crimen, Catalina. Lo que él te ha hecho es un crimen». «Nadie me creerá», respondió Catalina con amargura. «Ya lo intenté. Todos piensan que es un hombre honorable. Entonces no les pediremos que te crean. Simplemente te irás». Catalina la miró con incredulidad. «¿Irme? ¿A dónde? No tengo dinero. No tengo». «Vendrás conmigo», interrumpió Amelia. «A Totonilco. Mi esposo y yo te daremos refugio. Puedes quedarte con nosotros hasta que nazca el bebé, y después veremos qué hacer. Pero no permitiré que te cases con ese monstruo». Por primera vez en meses, Catalina sintió algo parecido a la esperanza, pero inmediatamente la realidad la aplastó de nuevo. «Mi padre, la noticia lo matará, y don Augusto vendrá por mí. Tiene contactos, influencia. Tu padre está muriendo de todas formas», dijo Amelia con una tristeza gentil pero honesta. «Y aunque te duela, Catalina, tu vida no puede ser un sacrificio en el altar de su tranquilidad. En cuanto a don Augusto, una vez que estés fuera de aquí, una vez que hables públicamente sobre lo que te hizo, será más difícil para él actuar. El escándalo funcionaría en su contra también». Pasaron horas planeando. Amelia se quedaría en San Miguel del Valle durante 3 días, tiempo suficiente para que su visita pareciera normal. La noche antes de su partida, cuando todos en la hacienda estuvieran dormidos, Catalina saldría por la puerta del jardín trasero donde Amelia la estaría esperando con un carruaje. Llegarían a Atotonilco antes del amanecer, y para cuando se dieran cuenta de su desaparición, estaría lo suficientemente lejos. Los 3 días siguientes fueron los más largos de la vida de Catalina. Tuvo que seguir con la farsa de los preparativos de la boda, sonriendo cuando las visitas llegaban con regalos, asintiendo cuando don Augusto hablaba sobre su luna de miel. Cada vez que lo miraba, veía no al depredador que la había atormentado, sino a un hombre que pronto descubriría que había subestimado a su presa. Don Augusto, confiado en su victoria, no sospechaba nada. ¿Por qué habría de hacerlo? Catalina había sido siempre tan sumisa, tan quebrada. No tenía razón para pensar que ella encontraría la fuerza para resistir. La noche de la huida, Catalina cenó con su padre por última vez. Don Rafael habló animadamente sobre la boda, sobre cómo deseaba vivir lo suficiente para conocer a sus nietos. Catalina memorizó cada arruga en su rostro, cada temblor en sus manos, sabiendo que probablemente no volvería a verlo. Le dolía abandonarlo, pero Amelia tenía razón. No podía seguir sacrificándose. Después de cenar, se retiró temprano a su habitación alegando fatiga. Una vez sola,
Empacó una pequeña maleta con lo esencial. Algo de ropa, las joyas de su madre que podría vender si era necesario, algunos pesos que había logrado guardar. Escribió 2 cartas. Una para su padre, explicándole que no podía casarse con don Augusto, que había cosas que él no sabía y que lo amaba demasiado para cargar su conciencia con la verdad completa. La otra carta era para el padre Domingo, el sacerdote del pueblo, detallando exactamente lo que don Augusto había hecho. No sabía si le creerían, pero al menos quedaría registrado. A medianoche, cuando la hacienda dormía, Catalina se deslizó por los pasillos como un fantasma. Cada crujido del piso de madera sonaba ensordecedor en el silencio. Pasó frente a la habitación de su padre, y tuvo que detenerse, apoyándose contra la pared mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. «Perdóname, padre», pensó. «Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para salvar tanto tu corazón como mi alma». Llegó al jardín trasero sin ser detectada. La puerta chirrió suavemente cuando la abrió, y allí, bajo la luz de una luna en cuarto creciente, estaba Amelia con el carruaje. Su amiga la ayudó a subir rápidamente, colocando la maleta bajo el asiento. «¿Estás lista?», preguntó Amelia en un susurro. Catalina miró hacia atrás una última vez, hacia la hacienda que había sido su prisión y su hogar. Pensó en su padre durmiendo pacíficamente, sin saber que al amanecer su mundo se derrumbaría. Pensó en don Augusto, en la furia que sentiría al descubrir su ausencia. Y pensó en ella misma, en la mujer que había sido obligada a convertirse y en la mujer que aún podría llegar a ser. «Estoy lista», respondió con una firmeza que no sentía completamente, pero que necesitaba proyectar. El carruaje se puso en marcha, alejándose de San Miguel del Valle por caminos de tierra que la luna iluminaba apenas. Catalina no miró atrás de nuevo. Llegaron a Atotonilco cuando el cielo comenzaba a teñirse de rosa con el amanecer. La casa de Amelia y su esposo era modesta pero acogedora, y cuando don Fernando Torres escuchó la historia de Catalina, su rostro se endureció con una indignación justa. «Lo que te ha hecho es imperdonable», dijo el maestro, «y aunque sé que el camino será difícil, has hecho lo correcto al huir. Tienes mi palabra de que estarás segura aquí». Los días siguientes fueron caóticos. Como era de esperarse, don Augusto llegó a Totonilco menos de una semana después de la huida. Apareció a la puerta de los Torres con 2 hombres, exigiendo que le devolvieran a su sobrina. Pero don Fernando, armado con la carta que Catalina había escrito detallando los abusos, lo enfrentó en la puerta. «Tengo aquí un documento que detalla sus crímenes, don Augusto», dijo el maestro con voz fría. «Si intenta llevarse a Catalina por la fuerza, haré circular copias de este testimonio por toda la región. Su reputación quedará destruida. ¿Está dispuesto a arriesgarse?». Don Augusto palideció. Por primera vez, su máscara de respetabilidad mostró grietas. «Esa muchacha está perturbada», intentó argumentar. «Inventa fantasías. Lo que inventa o no inventa será determinado por otros», lo interrumpió don Fernando. «Pero le advierto que si vuelve por aquí, si intenta comunicarse con ella de cualquier manera, estas cartas llegarán no solo a las autoridades locales, sino también a la Ciudad de México, donde tengo contactos en el gobierno. Los tiempos están cambiando, don Augusto, incluso para hombres como usted». Don Augusto se marchó ese día, derrotado pero no destruido. Catalina sabía que el peligro no había pasado completamente, pero había ganado algo crucial: distancia y tiempo. Su padre murió 3 meses después, en septiembre de 1893. Catalina recibió la noticia por carta y lloró durante días, no solo por su muerte sino por todo lo que nunca pudo decirle, por las conversaciones que nunca tuvieron, por la protección que él nunca supo que ella necesitaba. No pudo asistir al funeral. Don Augusto habría estado allí, y Catalina no confiaba en que su frágil seguridad pudiera resistir un encuentro directo. El bebé nació en diciembre, una niña pequeña y frágil a la que Catalina nombró Esperanza. El parto fue difícil, y hubo momentos en que Catalina pensó que no sobreviviría. Parte de ella deseaba no hacerlo, pero cuando sostuvieron a la recién nacida contra su pecho, cuando esos ojos diminutos la miraron por primera vez, algo cambió. Esta niña no tenía culpa de las circunstancias de su concepción. Era inocente, y merecía una oportunidad. Amelia y don Fernando ayudaron a Catalina a establecerse. Le consiguieron trabajo en una escuela local, enseñando bordado y lectura a niñas. No era mucho, pero era digno.
Esperanza creció creyendo que su padre había muerto antes de su nacimiento, una mentira necesaria que Catalina mantendría mientras pudiera. Con los años, Catalina aprendió a vivir con sus cicatrices. Nunca se casó, nunca confió lo suficiente en otro hombre para permitirle acercarse, pero encontró propósito en su hija y en su trabajo. Se convirtió en una defensora silenciosa de otras mujeres en situaciones similares, usando su experiencia para ayudar a las que podía alcanzar. Don Augusto nunca fue llevado ante la justicia formalmente. Las cartas de Catalina circularon lo suficiente como para manchar su reputación en ciertos círculos, pero no lo suficiente como para destruirlo completamente. Murió en 1910, durante los primeros días de la Revolución, cuando su hacienda fue saqueada por fuerzas revolucionarias. Algunos dijeron que fue un acto de justicia poética. Catalina, al recibir la noticia, sintió solo un vacío cansado donde alguna vez habría estado la rabia. Vivió hasta 1945, viendo a su hija crecer, casarse con un hombre bueno y darle nietos. En sus últimos días, cuando Esperanza le preguntó si tenía algún arrepentimiento, Catalina reflexionó largo tiempo antes de responder. «Lamento no haber hablado antes», dijo finalmente. «Lamento cada día que permanecí en silencio, creyendo que era más débil de lo que realmente era. Pero no lamento haber huido. Esa noche, cuando subí a ese carruaje, dejé de ser una víctima y me convertí en una sobreviviente. Y esa diferencia, hija mía, lo cambió todo». Las historias como la de Catalina Mejía permanecieron enterradas durante décadas en los archivos polvorientos de iglesias y ayuntamientos, testimonios silenciosos de injusticias que la sociedad prefería no ver. Solo ahora, más de un siglo después, comenzamos a desenterrar estas verdades incómodas, a reconocer que detrás de las fachadas de respetabilidad a menudo se escondían horrores innombrables. La historia de Catalina no tuvo un final completamente feliz, pero tuvo algo quizás más importante: tuvo su verdad. Y en un tiempo cuando las mujeres eran obligadas al silencio, cuando su palabra no valía nada contra la de los hombres, el simple acto de negarse a ser borrada fue, en sí mismo, un acto revolucionario. Porque algunas tormentas, aquellas que hierven en silencio en el corazón de una mujer, cuando finalmente estallan, pueden cambiar el rumbo de una vida entera. Los ecos del pasado nos susurran secretos que creíamos olvidados, historias que merecen ser contadas para que nunca se repitan. Si estas voces del ayer te han conmovido, si sientes que estas verdades enterradas necesitan ser desenterradas, quizás quieras seguir este viaje a través de los misterios y las sombras de la historia. Hay tantas historias más esperando en la oscuridad, tantas voces que aún piden ser escuchadas. Hasta la próxima vez que nos adentremos juntos en los rincones olvidados del tiempo, donde la verdad siempre espera, paciente, a ser descubierta.